Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, que en esta hora te conectas a través de esta plataforma para escuchar la cápsula de esperanza. Te saluda tu hermana Marina Medina y espero que en esta noche el Señor, a través de su palabra, edifique tu vida. Hoy yo quiero hablar acerca de los hombres del corazón seco. Cuando nosotros pensamos acerca del proceso de la mente, no hay duda que la forma como nosotros pensemos marca nuestra actitud ante diferentes situaciones. Y la forma como nosotros pensamos con relación a Dios va a marcar la manera como nosotros vivimos la vida cristiana. La pregunta es si nos podemos percatar cuando estamos, nuestra forma en cómo pensamos con relación a Dios nos ayuda a vivir nuestra fe con la revelación de la palabra de Dios o la percepción que tenemos acerca de Dios nos lleva a vivir una vida cristiana llena de esquemas que nos alejan del conocimiento de Dios. Y justamente nosotros en esta noche vamos a ver una narración donde colisiona, donde choca la religiosidad y al mismo tiempo la vida cristiana. ¿Qué es la religiosidad versus la vida cristiana? Es una historia donde choca la vida versus la muerte. Es una historia que nos muestra que Jesucristo no solamente vino a sanar lo físico, sino que también vino a sanar la ceguera que hay en el alma. Vamos entonces a estudiar Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y yo quiero decirte que cuando llegamos a este pasaje de Marcos, capítulo 3, del 1 al 6, realmente hay encuentros que Jesús tiene anteriormente con un grupo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, se llaman los fariseos. Los fariseos considerados en algunos manuales o comentarios vas a encontrar que era una secta en los tiempos de Jesús. Yo podría decir más bien que era un tipo de grupo, de estamento, que existía en los tiempos de Jesús, élite. Es decir, era un grupo conformado por hombres cultos, por hombres formados en la Torá, por hombres con mucho conocimiento de las escrituras y que eran rigurosamente observadores de la ley. No solamente la ley que ellos deberían de vivir, sino cómo las demás personas aplicaban la ley. Entonces siempre estaban vigilantes de que la Torá, de que la escritura fuera cumplida por las personas. En este encuentro vamos a leer entonces Marcos capítulo 3 y vamos a ir leyendo poco a poco para ir capturando qué nos enseña esta historia en esta noche. Y Marcos capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y 2, dicen de la siguiente manera. Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de reposo. Lo bueno de esta historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, es que tenemos el mismo relato en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y estos relatos del mismo episodio, del mismo acontecimiento, nos aportan y nos permiten, ¿verdad?, tener una panorámica amplia de lo que sucedió en esa situación o en ese episodio específico. Jesús está de nuevo en la sinagoga, entonces podemos ver que era una costumbre de Jesús, porque no es el único pasaje, entrar a la sinagoga, y Lucas nos aporta que Jesús no solamente entró a la sinagoga nuevamente, sino que Jesús entró a la sinagoga y estaba enseñando. Sin embargo, como bien escuchaste, Marcos nos dice que había un grupo acosándolo, vigilándolo. Hay versiones que dicen sus acosadores, sus acusadores. Estaban viendo, observando, pero qué interesante lo que ellos estaban vigilando. Fíjate que no estaban vigilando si Jesús decía algo malo, si Jesús de repente se volvía sedicioso en ese momento. Estaban vigilando si Jesús sanaba un hombre que tenía una mano deforme. Bien,
Por lo general, cuando nosotros leemos este pasaje, ya sea en Mateo, en Lucas o lo leemos en Marco, nosotros vamos a encontrar que el título de este pasaje lo dicen de esta manera: el hombre de la mano seca. Pero quiero decirte que cuando nos adentramos a estudiar este pasaje, el enfoque, el énfasis, no es el hombre de la mano seca. El énfasis son estos acusadores que están observando qué hace Jesús para tenderle entonces una trampa. Por eso es que he titulado este mensaje: los hombres del corazón seco. Los hombres que tienen una ceguera espiritual tal que son incapaces de escuchar y ver realmente quién era Jesús. Jesús entonces, cuando se da cuenta que estos hombres están, ¿verdad?, observándolo y están acosándolo, porque quiero decirte que al ser un grupo élite de la sociedad, los fariseos por lo general siempre ocupaban los lugares de importancia en las actividades. Y dado que estaban en la sinagoga, ellos estaban ocupando los lugares de los primeros puestos en la sinagoga. La sinagoga, para aquellos de repente que entran en la curiosidad, sabemos que hoy, aún en los días de hoy, hay sinagogas en diferentes partes del mundo, y es que la sinagoga fue el recurso, la manera como los judíos establecieron acercarse a lo que era el estudio de la escritura y el estudio de la Torá, luego que el templo fue destruido en el Antiguo Testamento en los tiempos del exilio. Entonces se derriba el templo y quedaron sin templo, y ellos, la manera como tratan de reparar esta situación es reuniéndose en pequeños grupos, y estos lugares donde ellos se reunían le llamaron sinagoga. Jesús está enseñando, pero ellos están acosando. Jesús está tratando, ¿verdad?, de transmitir las verdades que él enseñaba, pero ellos están esperando que Jesús sane a una persona. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este acosamiento? ¿Por qué estaban esperando que Jesús hiciera algo bueno? ¿Y por qué los acosaban si lo que estaban esperando era que Jesús hiciera algo bueno? Bueno, el dato está de que el día que Jesús entra a la sinagoga y está enseñando como era la costumbre de los hebreos, era el día de reposo, era el día sábado, el sábado. Y cuando nosotros vamos al texto bíblico desde el Antiguo Testamento, Dios mismo establece el día de reposo. Dios crea el mundo entero en lo que se conoce como 6 días, y el séptimo día Dios dice: es bueno que el hombre descanse, es bueno que el hombre reposo. Y en las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento estaba establecido que no era un día para trabajar, era un día para descansar, era un día para reposar, era un día para deleitarse en el Señor. Ahora, yo quiero poner en claro que a pesar de que era un día para descansar, estos acosadores no estaban descansando. Ellos querían acusar a Jesús de que iba a hacer algo el día de reposo, pero ellos no estaban descansando porque lo estaban justamente acosando y vigilando a ver si Jesús justamente hacía lo que ellos querían que hiciera. Y sabes, cuando yo leo esta historia y en esta primera parte, en estos versículos, me hace pensar la manera como muchas veces nosotros nos acercamos a Dios. Las ideas que podemos tener con relación a Cristo, a Dios y a lo que es el Evangelio y la vida cristiana. Te dije hace un momento que este es el tercer encuentro, porque cuando nosotros vamos al capítulo 2, vamos a encontrar 2 encuentros que Jesús previamente tiene con este grupo de fariseos. Y ante esto, a pesar de esos encuentros, ellos siguen en hostigar a Jesús. Pero fíjate, querían ver que Jesús hiciera algo, pero fueron incapaces de escuchar la enseñanza que Jesús estaba dando. Y tenemos que aceptar, queridos amigos y amigas, que muchas veces nos hemos acercado a Dios para esperar algo de Dios. En este caso, lamentablemente, ellos querían que Jesús hiciera un milagro para de esa forma, mira la ironía,
para de esa forma ponerle una trampa. En nuestro caso, muchas veces nosotros queremos que Jesús haga algo bueno porque tenemos una necesidad. Tenemos una necesidad en áreas emocionales. Tenemos una necesidad en el área económica. Tenemos una necesidad en el área física. Y sobre todo en momentos como los que estamos pasando hoy día, el ser humano, la humanidad anhela ver de parte de Dios que Él obre, que trabaje, que haga como nosotros esperamos. Y tal vez cuando el ser humano no percibe que Dios actúa como él o ella espera, entonces se frustran, tanto como se frustraron estos hombres cuando ven lo que Jesús hace a continuación. Incapaces, queremos solamente ver que Jesús actúe como nosotros lo esperamos, pero muchas veces somos incapaces de escuchar lo que Él tiene que decirnos y lo que quiere enseñarnos. Entonces vamos a ver qué continúa pasando en esta historia. Y recuerden, ya Jesús está ahí, ya Jesús sabe que ellos están en primera fila, ellos están esperando que Él haga algo con este hombre que tiene la mano seca, y vamos a ver entonces qué sigue haciendo Jesús. Y Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte en pie frente a todos. Y luego se dirigió a sus acusadores y le preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarles. Aquí nosotros vemos claramente, queridos amigos, de que Jesús se da cuenta que ellos están esperando que Él sane a este hombre. Lucas nos dice de que este hombre, ¿verdad? Este hombre que tiene la mano deforme, que tiene la mano seca, su mano era la mano derecha. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre una mano derecha seca, nos habla también esto de funcionalidad. Esto era un gran mal para este hombre si fuese diestro. Y las palabras griegas que se utilizan con relación a este hombre de la mano seca hacen ver que no era un hombre que había nacido con la mano deforme. Hacen ver que era un hombre que había sido afectado por algún tipo de situación, algún tipo de accidente en su vida que afectó su mano y que por ende afectó su trabajo, afectó su sostenibilidad y afectó, ¿verdad?, su vida. Este hombre tiene una gran necesidad. Y mientras este hombre está ahí, tal vez él sigue esperando que Jesús hiciera algo. Este grupo de hombres del corazón seco están esperando que Jesús haga justamente lo mismo, pero para acusarlo y para ponerle una trampa y no celebrar el milagro que este hombre pudiera recibir. Así que como Jesús conocía lo que había en su corazón, así nos dice Lucas en este pasaje, Jesús conoce lo que hay en el corazón. Y cuando leemos esta expresión, definitivamente, queridos amigos, amigas, ante todo lo que nosotros podemos estar viviendo, ante todo lo que nosotros nos está pasando, ante la realidad que vive el planeta Tierra, Dios no es indiferente. A Dios nada lo ha agarrado por sorpresa. Y Dios conoce lo que hay en el corazón del ser humano. Él conoce el dolor que vive mucha gente ante las situaciones que ha pasado, la incertidumbre que se vive, la desesperanza que puede haber en mucha gente. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre, aún de aquellos que pueden tener una actitud de renegar de Dios, de frustración, de enojo contra Dios y de querer de repente hablar en contra de Dios. Y al saber Jesús eso, y al saber que ellos están en los primeros puestos, le dice al hombre de la mano seca: ven, pasa adelante, y lo pone delante de todos. Lo pone delante de los que están justamente en la primera fila, que son los fariseos. Y Jesús, yo digo que si estuviéramos en este siglo, dice: bueno,
pónganse cómodos y pongan sus celulares listos porque aquí vamos a mostrar el hecho. Así que tomen foto, ¿verdad?, de lo que va a pasar, lo cual también nos muestra el carácter de Dios. Dios no tiene miedo. Por eso nosotros podemos ir confiadamente a Dios, porque nuestro Dios no es un Dios que se muda, no es un Dios que se acobarda, ni nada lo tomas por sorpresa. Por lo tanto, no es un Dios donde hay miedo y se muestra tal cual como Él quiere que tú lo conozcas. Y le dice entonces Jesús a este hombre de la mano seca: levanta tu mano. Y bueno, antes de decirte qué pasa, que ya tú lo has leído en el pasaje, yo te quiero hablar de los dos encuentros anteriores. El primer encuentro está en el capítulo 2, versículo 22. Y en este versículo 22, Jesús le dice a ellos una gran verdad. Pero te pongo en perspectiva. El asunto a discutir es por qué los discípulos de Jesús no ayunan como ayunan los discípulos de Juan o ayunaban otros discípulos. Y Jesús, la respuesta que le da a estos hombres que siempre andaban acosándolo es porque el novio, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, está vivo, está presente, estoy con ellos. Ahora bien, no quiero meterme en el tema del ayuno. El ayuno es totalmente bíblico y no era lo que se estaba discutiendo. Jesús no estaba derogando el ayuno, pero luego él da una aclaración y hace de esas declaraciones poderosas que siguen hablándonos a nosotros en el día de hoy. Y dice Marcos capítulo 2, versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres para nosotros serían una especie de recipientes de cuero. Le hemos llamado en algún momento cantimploras hechas de cuero. Pero ¿qué pasa? Que cuando estos recipientes eran ya de tiempo, eran viejos, si se echaba en ellos vino nuevo, llegaba el momento en que se iban a estirar por el efecto de fermentación del vino y se rompería y se perdería tanto los odres como se perdería el vino. Pero Jesús le está tratando de dar un mensaje a estos hombres del corazón seco que solamente daban paso a la religiosidad, y lo que le está diciendo Jesús es: yo soy el vino nuevo. Se necesita mente nueva, se necesita actitudes nuevas, se necesita corazón nuevo, porque yo hago nuevas las cosas. Ante los tiempos de cambio que nosotros estamos viviendo, no veamos estos tiempos de cambio y estos tiempos en donde han pasado muchas situaciones del todo de manera negativa, sino veámoslo, Señor, en medio de esta circunstancia, qué es lo nuevo que tú quieres traer, qué es lo nuevo que quieres poner en nosotros, qué es lo nuevo que quieres cambiar y quieres transformar en nosotros. Estos hombres no se daban cuenta que el Hijo del Hombre estaba allí. Esos hombres no se dieron cuenta por su corazón seco que Jesús caminaba en medio de ellos. No podían abrirse a un nuevo esquema, a un nuevo paradigma, y es necesario que nosotros podamos saber de que llegan momentos en la vida nuestra que Dios quiere hacer cosas nuevas y se necesita odres nuevos, una forma de pensar diferente, una apertura de corazón para que Dios, ¿verdad?, derrame en nosotros ese vino nuevo, su presencia, su Espíritu Santo, su poder en nosotros. El segundo encuentro pasa esa situación y está Jesús con sus discípulos y los discípulos comienzan a arrancar las espigas del trigo para poder comer. Esto era totalmente permitido según lo que nos dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Y Deuteronomio 23, 25 nos dice: cuando entren en la mies de su prójimo, podrán arrancar espigas con tu mano
mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Los discípulos estaban arrancando sin aplicar esa hoz. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué nuevamente estos hombres del corazón duro que solamente dan paso a la religiosidad vuelven a confrontar a Jesús? Porque justamente lo estaban haciendo en el día de reposo. Y ante esa confrontación, Jesús le dice a ellos, recuerden a David, les saca un episodio que está en el Antiguo Testamento sobre el rey David y le dicen, recuerden al rey David cuando él y sus hombres estaban cansados, tuvieron hambre, lo único que había era el pan que estaba en la mesa de la preposición. Y esto era en el tabernáculo, en el lugar, ¿verdad? En el santuario. Y los únicos que podían tomar ese pan y comer ese pan eran los sacerdotes. Sin embargo, David lo tomó, se alimentó y alimentó a sus hombres. Y Dios no hizo nada. Dios no se puso bravo. Es lo que David, es lo que Jesús, estaba enseñando. Y luego remata este episodio con una frase que obviamente a los hombres de corazón seco le hizo mucho daño porque no la aceptaban. Y dice el verso 20, el verso 27 del capítulo 2, también les dijo Jesús es el que está hablando, el día de reposo, ese día de descanso fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Esa expresión le causó una convulsión a estos hombres que se trastocaron, porque Jesús no solamente estaba diciendo, señores, no se esclavicen. Dios creó el día de reposo para el ser humano. Pero no solamente Jesús dice esto, sino que Jesús dice, y yo soy el Señor del día de reposo. Esto segundo que pasa en este encuentro, esta declaración que está haciendo Jesús ante situaciones cuando nosotros estamos trabados en nuestros paradigmas y en nuestros esquemas y aún a veces hasta en nuestra religiosidad, porque pensamos, bueno, si yo estoy haciendo bien, ¿por qué me suceden cosas malas? Y comenzamos a enojarnos con Dios por lo que nos está pasando y no entendemos qué es lo que nos está pasando. Pues quiero decirte que el Señor es Señor. Jesús es el Señor y el Señor sabe cómo bien Él hace las cosas. Quiero decirte que a veces nosotros nos envolvemos en nuestros esquemas, en nuestras ideas, en nuestros paradigmas, que es necesario muchas veces que lo rompamos en aspectos que Dios ha creado. Y son aspectos esenciales para bendecir la vida de la humanidad, para la vida del ser humano. Aspectos como el amor, aspectos como el trabajo, aspectos como el dinero, aspectos como las relaciones, ¿verdad? Aspectos como el descanso. Y todos estos aspectos han sido creados. Cuando hablo del dinero, hablo de esa capacidad de poder producir. Todos estos aspectos son creados para beneficio del ser humano. Pero ¿sabes qué? A veces, por no comprender lo que Dios hace, lo que Dios ha creado para nosotros, e interpretar muchas veces a Dios o tener una percepción incorrecta de lo que Dios nos da, más que bendecirnos, nos hace esclavizarnos, nos hace atarnos y no nos permite disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Y nos enclavamos en actitudes como las que tenían estos hombres del corazón seco y no podemos entender que Jesús es el Señor. No sé qué esté pasando, cuál es tu circunstancia, cuáles han sido tus realidades, cómo ha sido tu proceso en medio de todo este año que ha pasado y toda la realidad que estamos viviendo. Posiblemente
han sucedido cosas adversas para ti, posiblemente han sucedido situaciones positivas para ti. Lo cierto es que en cualquiera sean las realidades que nosotros estamos viviendo, ¿cuál es el conocimiento que tienes de Dios? ¿Cuál es tu percepción acerca de cómo es la vida cristiana? ¿Reconoces el señorío de Dios en medio de tu vida? Porque a veces pensamos que el señorío de Dios es cuando a una persona apenas está conociendo del amor y la gracia de Dios, pero el señorío de Dios es algo que se tiene que trabajar a través de todo el desarrollo de nuestra vida cristiana, y tenemos que ir sometiendo áreas de nuestra vida y tenemos que ir rompiendo paradigmas y esquemas, y tenemos que comenzar a echar el vino nuevo y cambiar los odres, ¿verdad? Y tenemos que aceptar que nosotros, ¿verdad? Estamos guiados y dirigidos por Jesús el Señor. Vamos a ver entonces este tercer encuentro que ya te lo he estado narrando y está en el Evangelio de Marcos. Y Jesús entra, está un hombre de la mano seca, están los fariseos acosándolos. Jesús se da cuenta, pone al hombre en medio, ¿verdad? Para que lo vean en vivo y en directo. ¿Y sabes qué? Le dice al hombre, extiende la mano. Pero antes de decirle a este hombre, extiende la mano, él le hace una pregunta a este grupo de hombres del corazón seco, del corazón deforme, y le dice, se dirigió a sus acusadores y le preguntó, ¿qué es permitido hacer el día de reposo? ¿Qué es permitido hacer el día de descanso? ¿Hacer el mal o hacer el bien? ¿Es permitido dar la vida o es permitido destruirla? Y ellos no contestaron. Porque si contestaban, sabían que iban a darle el favor a Jesús. Ellos estaban muy conscientes, a pesar de todo lo que pudieran decir, que el día de reposo había sido diseñado para hacer el bien, que el día de reposo había sido diseñado para salvar vidas. Y es cierto, algunos podrían decir, pero este hombre no estaba en una situación de vida o muerte. Jesús lo podía haber sanado al día siguiente y no había ningún problema. Pero independientemente de si Jesús lo pudiera haber sanado el día siguiente, recuerda que Jesús está tratando con este hombre de la mano seca, pero más que nada está tratando con este grupo de hombres de corazón seco. El centro de este pasaje no es el hombre de la mano seca. El centro de este pasaje son este grupo de fariseos, y Dios quiere también sanar el corazón de ellos, pero fueron incapaces de recibir esa sanidad de parte de Dios. Y el texto bíblico, justamente el que te voy a leer a continuación, nos dice que Jesús, al hacerle la pregunta y a ellos no responder, porque sabían que estaban mal, pero no les interesaba. Y dice el verso, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Y entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Fíjate el gran trabajo de Jesús. Nunca lo toca, nunca mueve un dedo. Jesús solo le dice a este hombre, ponte en pie, y solo le dice después, levanta la mano. Y este hombre por fe creyó, levantó su mano, extendió su mano, y la mano le fue sana. ¿Jesús realmente trabajó el día de reposo? Jesús salvó, Jesús hizo el bien, Jesús trajo sanidad el día de reposo, así como lo quiere hacer en todos los seres humanos. Recuerda que Él no vino a sanar solamente el aspecto físico. Jesús vino a sanar todas las áreas dolidas, todas las áreas de muerte del ser humano.
Vino a sanar nuestro corazón, vino a sanar nuestra mente, vino a sanar nuestra finanza, vino a sanar nuestras relaciones, vino a sanar nuestros pensamientos, vino a sanar nuestra lengua, vino a sanar nuestra tierra, vino a sanar a aquellos excluidos, oprimidos y golpeados por la injusticia y la exclusión de esta sociedad. Jesús vino a traer redención. Jesús vino a traer sanidad, pero estos hombres no pudieron entenderlo. Y el pasaje nos dice que inmediatamente cuando Jesús sana a este hombre, lejos de alegrarse, lejos de saber que le había vuelto la vida a este hombre, lejos de estar contentos por el beneficio que había recibido este hombre, salieron a hacer alianza con lo que ellos mismos criticaban, porque salen a hacer alianzas con aquellos que eran del partido de Herodes, los herodianos. Y los herodianos eran personas que ellos consideraban personas, ¿verdad?, inmundas por ser personas, primero, que no eran judíos, y segundo, por el estilo de vida que estas personas vivían. Pero su dureza de corazón, su corazón seco, su corazón deformado, les lleva a salir para buscar en el día de reposo. Ahí nos acordaron que era día de reposo. En el día de reposo, buscar cómo matar a Jesús. Quiero finalizar haciendo entonces algunas consideraciones finales frente a este texto que nos da la escritura, que nos trae la palabra de Dios. La primera consideración que quiero traer a colación es el hecho de que Jesús es el Señor. Independientemente de los hombres del corazón seco, de su hostigamiento, de su acoso y la forma como decidieron ver a Jesús, Jesús no dejó de ser el Señor. Es el Señor del día de reposo. Es el Señor que sanó a este hombre de la mano seca. Y es el Señor que quiso cambiar los corazones de estos hombres de la mano seca. Jesús sigue siendo el Señor hoy día, independientemente de las situaciones, de los asuntos que no comprendamos, de las maneras como nosotros vivamos o creamos que se vive la fe. Jesús es el Señor y quiere cada día tomar nuestra vida y que nosotros podamos conocerle mejor y nosotros podamos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El segundo aspecto, y que de hecho este pasaje lo trae a relieve, es como yo te dije al inicio, es el conflicto entre lo que es la religiosidad y lo que es la vida cristiana. Y me hace pensar en lo que justamente nos dice el Santiago en su epístola, en el capítulo 1. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 22, nos dice de esta manera: ¿en qué consiste la verdadera religión? Y en el versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, sino también hay que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La vida cristiana, queridos amigos, consiste no solamente en que nosotros sepamos qué dice la palabra de Dios, qué dice la ley, como decían estos fariseos sabían. Ellos sabían qué decían la ley, pero se olvidaron del verdadero sentido y espíritu de la escritura. El verdadero cristiano, la verdadera fe consiste primeramente en saber qué dice la palabra de Dios y ponerla por práctica. Pero este mismo capítulo de Santiago nos dice luego en el versículo 26 y 27, dice: si afirmas ser religioso, como justamente estos hombres del corazón seco afirmaban, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa.
Es el mensaje que Jesús le quería dar a estos hombres. Y Jesús le trató de decir, cambia tu manera de pensar, yo soy el vino nuevo. Y le está tratando de decir qué es la verdadera religión, qué es vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana se transforma en nuestro servicio al prójimo. Algo que Jesús quiso aclarar es qué es propicio hacer el día de reposo, qué es necesario hacer en nuestra vida como cristianos, salvar la vida o quitar la vida, hacer el bien o hacer el mal. Entonces nos damos cuenta sin duda, queridos amigos, que mientras los fariseos querían una religión ritual, justamente eso, lo que nosotros hoy llamamos religión, Jesús ofrecía una religión al servicio del prójimo, amar a Dios y amar a las personas. Todo lo demás, todo rito que podría estar de más ahí, era irrelevante comparado con el amor de Dios y comparado con la acción que trae el amor de Dios. Ellos no podían entender esto, se olvidaron del verdadero espíritu de la ley. Otro aspecto importante que nos enseña Jesús a través de esta historia, que quiero traerlo a tu consideración, queridos amigos, es que el cristianismo no consiste en cumplir normas y reglas. No pienses que de repente la iglesia de Cristo se limita a las 4 paredes del templo. No pienses que el cristianismo se limita únicamente a asistir a la iglesia, pagar mis diezmos y escuchar música cristiana. Todo eso es parte de nuestro cristianismo, pero la vida cristiana va más allá de estas actividades. No se trata de rituales, no se trata de actividades, se trata de una relación que se transforme en día a día, ver el accionar de Dios en nuestra vida y nosotros podamos estar en obediencia con el Señor. Si bien todas estas cosas son necesarias, nunca podemos olvidar que la vida cristiana consiste en hacer el bien. Nunca podemos olvidar que la vida cristiana consiste en amar. Nunca podemos olvidarnos que la vida cristiana consiste en el perdón, en el servicio, la misericordia. Ese es el corazón del cristianismo. Y por eso, tal vez todo este momento que hemos estado pasando, donde la iglesia no se pudo reunir en las 4 paredes, fue el momento propicio para que pudiéramos evidenciar qué es hacer la vida cristiana. Y la vida cristiana es escucharnos unos a otros, el orar unos por otros. Si bien no nos podemos abrazar, te puedo llamar y puedo orar por ti. Puedo preguntar cómo estás, saber dónde hay necesidades y de lo poco o mucho que podamos tener, aportar. Poder saber de que evangelizar iba más allá de las 4 paredes de la iglesia y lo podemos hacer desde nuestra casa y en nuestra casa. Esa es la vida cristiana. Por eso hay que romper los odres. Por eso tenemos que comenzar a ver al Señor del día de reposo y poder dejar que Él sane nuestro corazón si también se ha secado. Y por último, te traigo a consideración que la vida cristiana, queridos amigos, consiste en la obligación de atender la necesidad humana primero que cualquier otra necesidad elemental. Primero son las personas, primero es el ser humano, porque para Dios primero es la vida humana. Que nosotros todo cuando hagamos uso de los aspectos santos, como ellos trataron de tomar algo santo para desvirtuar a Jesús, sea siempre para servir al prójimo y sea siempre, para nosotros poder atender la necesidad humana. La gente importa más que los sistemas. La gente importa más que los rituales. La gente importa más. Y nosotros cuando amamos, honramos a Dios y honramos
a nuestro semejante. Que el Señor a través de esta historia te permita examinar si estoy como el hombre de la mano seca que necesita ver el favor de Dios y Dios es el Señor para hacerlo, o si estoy como estos hombres donde la condición de ellos estaba peor, corazones secos que necesitaban vino nuevo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que esta cápsula te permita reflexionar e invitar al Señor a que Él pueda traer a tu vida, ¿verdad? Aliento, sanidad, esperanza y liberación. Que Dios te bendiga.